Muy buenos días, ¿cómo estás en este día? ¿Ya ofreciste hoy el día, los sacrificios, los sufrimientos, la enfermedad, cualquier cosa que puedas sufrir o padecer o soportar o, en fin, ayunos, oraciones, todo eso, ¿ya lo ofreciste? Porque cada día es importante que pongamos nuestra cuota de sacrificio por la causa de Cristo. Todos los días hay chance de ofrecer un poquito de sacrificio, todo lo que haya que, no buscar el sacrificio por el sacrificio, no tiene caso, pero el sacrificio ofrecido por Cristo verdaderamente es algo maravilloso. Así que te recuerdo eso, ese camino de santificación es el sacrificio. Cada día es un día, hoy podemos decir, es un día maravilloso para feliciar. Pero la felicidad no está peleada con el sacrificio. El seguir a Cristo es parte del sacrificio. Y el sacrificio es parte de la felicidad. Cuando lo ofrecemos, nos acerca más a Cristo. Es algo maravilloso, es un misterio. Es un misterio. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender precisamente ese misterio. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, el Evangelio de hoy también es como el del día de ayer, un poco en esa misma línea, un poco difícil, complicado de captar, de entender, de poder cumplir. Dice Jesús, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, oren por los que los persiguen y calumnian. Hagan el bien a los que les hacen el mal. Amen a los que los odian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Porque si aman a los que los aman, ¿qué haces de extraordinario? Eso mismo hacen los paganos. O si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de extraordinario? ¿Qué haces de extraordinario si prestas al que te esperas que te pague el rédito, la recompensa? Pues eso no tiene nada de extraordinario. Entonces, esto que Jesús nos propone en el Evangelio de hoy es, en la primera motivación es para que seamos hijos del Padre Celestial, para que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y Jesús es el primer ejemplo y testimonio de ese amor por los enemigos. Porque, ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, la entregó por sus enemigos. Porque cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, éramos sus enemigos, no nos había reconciliado con su Padre ni con Dios, que Él mismo es Dios. Entonces entregó su vida por sus enemigos. Ya cuando murió y resucitó, entonces ya nos reconcilió con el Padre. Nos hizo sus hermanos por su sacrificio en la cruz. Entonces, en primer lugar, pues, Jesús entregó su vida en sacrificio, en ese tremendo sacrificio en la cruz, por sus enemigos. Porque éramos enemigos, caímos en la enemistad con Dios a causa del pecado, de nuestros pecados, empezando por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron, desobedecieron a Dios. Vemos la desobediencia a Dios, consecuencia, llega al pecado y el pecado produce la muerte. Y el fruto del pecado es la muerte eterna. Y precisamente Jesús, para salvarnos de esa muerte eterna, del infierno, de consecuencia del pecado, viene y se ofrece él mismo, se hace hombre por nosotros para asumir toda nuestra debilidad y nuestra naturaleza humana. Todos dicen, lo que no es asumido no es redimido. Y Jesús viene y asume, al hacerse hombre en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, asume pues nuestra naturaleza, asume al hombre y a todos los hombres de todos los tiempos, de toda la humanidad. Nos asume y nos abraza en su sacrificio, nos lleva con él en su sacrificio, nos lleva con él en su sacrificio de la cruz, clava en la cruz nuestros pecados y el efecto y la consecuencia de nuestros pecados. Y por eso, de esa manera, Jesús
nos da ese testimonio y ese ejemplo de entregar la vida por sus enemigos, para salvar a sus enemigos. Y por eso nos hace sus amigos, sus hermanos, y ahora somos sus hermanos. Pero igual seguimos fallando, desobedeciendo, pecando, y Jesús sigue ofreciéndose en sacrificio. Sigue ofreciendo ese sacrificio redentor que ofreció desde hace 2000 años en la cruz. Ese sacrificio lo sigue ofreciendo día con día. Más de 500,000 veces, cada 24 horas se celebra misas, más de 500,000 misas en todo el mundo. Ahí está la prolongación del sacrificio de Cristo. Y el efecto de ese sacrificio, pues, es nuestra redención. Es decir, la capacidad, el poder ir al confesionario y recibir la gracia, el perdón, la vida de nuevo. Porque el pecado mortal mata la vida del alma. Vamos y nos confesamos. Por el efecto de la misericordia de Dios, del sacrificio de Cristo, recibimos nuevamente la gracia, el perdón, la vida. Entonces, ahí está, pues, hagamos nosotros eso mismo, también en el sentido de que unamos todos nuestros sacrificios, pero para eso necesitamos, es un misterio como les decía ahorita, pero necesitamos pedirle al Señor que nos conceda el amor a la cruz. El amor a la cruz, el amor al sacrificio por Cristo. No por el sacrificio en sí, sino por Cristo, porque Cristo está en la cruz clavado. Entonces, si abrazamos la cruz, si abrazamos el sacrificio de Cristo, tendremos la oportunidad de saborear a Dios que está clavado en la cruz, Cristo Jesús. Entonces, pidámosle al Señor que nos conceda el amor a la cruz y ofrezcamos cada pequeño sacrificio, cada día que podamos ofrecer y entregar y unir a la cruz de Cristo, porque de esa manera nos hacemos corredentores con Cristo. Participamos en la redención humana de todos los hombres y mujeres del mundo entero. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos a Cristo en su sacrificio en la cruz, sigamos feliciando.